Sin duda alguna que el capítulo 11 y 12 del libro de los Hebreos son los dos capítulos más trascendentales de esta monumental obra, la cual nos presenta la vida cristiana como un maratón gigantesco en el cual corrieron otros en el pasado y nosotros ahora en el presente también vamos guiados por nuestro Señor Jesucristo para obtener la corona de la vida. En este drama de la redención, todos estamos corriendo. Cristo es la inspiración. Cristo es el que abre el camino a través del tiempo para que nosotros podamos entrar a la tierra prometida. El libro de Hebreos 11 nos presenta la fe de una manera en que nosotros aprendemos a confiar en Dios. Tanto ellos que en el pasado que aprendieron a confiar en Dios y murieron aún sin haber alcanzado la recompensa. Pero sobre todas las cosas debemos que tener presente que nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El justo vivirá por la fe. El libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que los que creen en Él deben de confiar en sus promesas. Apocalipsis 14:12 nos dice que la característica principal del pueblo de Dios es la paciencia. La paciencia que nos hace perseverante y confiados en las promesas de Dios. El profeta Habacuc, en el capítulo 2, del 2 al 4, nos dice que él presenta a Dios una situación que es la misma que nos pasa a nosotros hoy en día. Él le dice a Dios que por qué los justos sufren. Y el Señor le dice que debe de esperar el tiempo de Dios para que se cumplan sus promesas. Muchas veces nosotros podemos pensar que Dios no está cumpliendo sus promesas y que lo que está pasando podemos sortearlo o es injusto. Sin embargo, Dios dice que todo se cumple en su tiempo. Al igual que nosotros, ellos también padecieron. Pero dice el apóstol en estos maravillosos capítulos 11 y 12 de Hebreos que un poquito y el que ha de venir vendrá. Por lo tanto, debido a que Dios permanece fiel a sus promesas, los justos, en respuesta a la fidelidad de Dios, también permanecemos fieles a Dios. Este capítulo 11 de Hebreos nos presenta este museo gigantesco de los héroes de la fe, tales como Abraham, el cual confió en las promesas de Dios, aunque las circunstancias no eran favorables para él de manera aparente. Tomemos, por ejemplo, que el libro de Hebreos 11 comienza con la fe de Abel. Abel, por fe, ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. Enoc, que fue traspuesto al cielo, también confió en Dios y esperó en las promesas del Señor. Noé y Abraham, nuestro ejemplo singular, el cual confió en Dios sobre todas las cosas. Cuando Abraham ya era una persona en edad muy adulta y su esposa tenía 99 años, Dios le reveló que él iba a tener un hijo, el cual iba a ser el heredero de la promesa. Abraham, un poco confundido, porque ya tenía un hijo que era Ismael, el cual era adolescente prácticamente. En medio de esa confusión, el Señor le reveló que su esposa iba a concebir y ella también confió en las promesas de Dios y nació Isaac, el hijo de la promesa. Y el Señor le dijo que sacara a Ismael de en medio de él, porque Ismael no iba a ser el heredero de la promesa, sino Isaac. Y él por fe lo hizo, confiando en Dios, y Dios también bendijo a Ismael. La prueba de fuego vino cuando después Dios de haberle prometido a Abraham que la promesa iba a estar en manos de Isaac,
de repente el Señor le dice a Abraham que le sacrifique a Isaac. Aquel hombre, aún así, en medio de aquel momento trascendental en su vida, no titubeó y fue manso y humilde a cumplir el mandamiento del Señor, a sacrificar a Isaac. El que le había prometido que de Sara, ya una anciana, una mujer desprovista físicamente de las fuerzas necesarias para parir, iban a ser un hijo, que de él ya también un hombre llegando a la vejez iban a ser un hijo, confió en Dios, porque pensó que Dios, si él mataba a Isaac o lo sacrificaba, lo iba a resucitar. Y es por eso que la palabra de Dios dice que la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Y Abraham por fe cumplió la obediencia a Dios y le fue contado por justicia al Padre de la fe. Otro de los ejemplos que el apóstol Pablo le presenta a la congregación de los hebreos es la fe de Moisés. La congregación de los hebreos estaba pasando por una situación, si se quiere decir, emocional y psicológicamente muy complicada, que puede ser la situación de cualquiera de nosotros. Así que era necesario que Moisés fuera ese ejemplo que los ayudara a ellos a fortalecerse y a confiar en Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice, miren a Moisés, que confiando y creyendo en el invisible, rechazó el reino de este mundo. Dice que Moisés cuando nació era un niño tan hermoso que su madre mirándolo le dio pena y lo pusieron en una pequeña barquilla porque el niño era hermoso. Y la orden del faraón, del gobierno egipcio, era que todos los niños varones debían de morir. Así que ellos escondieron a este niño y después Moisés creció y fue llamado hijo de la hija de Faraón, técnicamente próximo al trono y con experiencia militar. Sin embargo, Moisés decidió ser el líder de un pueblo esclavo, de un pueblo que ante los egipcios no significaba nada en comparación a los egipcios. Así que Moisés, confiando en las promesas de Dios, guió a este pueblo a la tierra prometida. Moisés es el segundo ejemplo espectacular del libro de los Hebreos que nos ejemplifica que confiando en el invisible podemos obtener la corona de la vida. El apóstol Pablo hace un paréntesis que resulta chocante y nos mueve a pensar en el libro de Hebreos 11:31, cuando de repente está mencionando la galería de la fe. Abel, Enoc, Noé, Moisés, Abraham, y de repente menciona a una mujer, Rahab la ramera, que es chocante porque esta mujer no está técnicamente en la galería de la fe, sino que es una ramera. ¿Y qué busca una ramera en medio de todos estos héroes de la fe? E inclusive relegando a Josué, un hombre de una fe singular. Lo que queremos señalar, que Rahab probablemente es el personaje menos esperado para nosotros como lectores en este libro o para la congregación de los hebreos. Porque ella era una ramera. ¿Y qué tiene que ver una ramera en la galería de la fe? Lo que ocurre es que Rahab la ramera también esperó y confió en las promesas de Dios. Ella no vio cómo caía el maná del cielo. Ella no vio cómo Dios abrió el mar rojo para que los israelitas cruzaran hacia la tierra prometida. Sin embargo, confió en las promesas que le hicieron los espías hebreos, que le prometieron que ella y su casa iban a ser salvos, porque ella confió en que las promesas de Dios se van a cumplir y protegió a los espías de una muerte segura. Así que cuando el pueblo de Llegó ahí después que cruzó el Jordán a la tierra prometida. El primer escollo que debían de vencer eran aquellas gigantescas murallas
que protegían a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad inexpugnable, construida a base de murallas gigantescas, y eso atemorizó a los hebreos, obviamente. Pero noten algo muy importante: ellos no tuvieron que mover un dedo, Dios hizo todo por ellos. Así que el Señor les dio instrucciones específicas para que el pueblo de Israel obtuviera a la ciudad de Jericó. Una patrulla de soldados iba delante del pueblo de Israel, y detrás de esos soldados iban 7 sacerdotes con 7 trompetas. Detrás de los sacerdotes iba el arca del pacto del Señor, cargada por aquel séquito de sacerdotes, y detrás del arca del pacto iba el pueblo de Israel, por sus estandartes, con sus banderas, guiados por Dios, a aquella situación espectacular y trascendente en la historia del pueblo de Israel. Durante 6 días, el pueblo de Israel se mantuvo dando una vuelta a las murallas o a la ciudad de Jericó, tocando las trompetas. No se oía allí ni siquiera el sonido de un insecto, solamente las pisadas del pueblo de Israel, de los soldados, y las trompetas de los sacerdotes. En el 7º día, el pueblo de Israel dio 7 vueltas, y a la 7ª vuelta tenían órdenes de gritar, porque el pueblo de Jericó, aquel pueblo cananeo y pagano e infiel, iba a ser entregado en manos de los hijos de Dios. Y así pasó de manera singular. A la 7ª vuelta, el pueblo gritó, y un estruendo como nunca antes había escuchado se oyó en aquel valle, y las murallas de Jericó se desplomaron. Solamente quedó en medio de las murallas aquella casa de aquella mujer que había confiado en las promesas de Dios. Rahab la ramera, con toda su familia y posiblemente con muchos amigos, fue salva por esperar en las promesas de Dios. Otros murieron esperando las promesas y las están esperando, y juntamente con nosotros serán levantados para recibir al Señor en el aire. Amigo que me escucha, te invitamos para que corra con nosotros esta carrera de la fe. Y si te gusta nuestro contenido, considera inscribirte a nuestro canal para que participes juntamente con nosotros. Y juntos esperemos al que ha de venir y no tardará, Cristo Jesús, nuestro Salvador.